¿Qué onda? ¿Cómo están? Como vimos la semana pasada, empezamos a ver cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Que obviamente son planes para lo bueno, son planes que nos van a dar una esperanza, sobre todo son planes que nos van a hablar hacia un futuro. Pero esta vez yo quiero invitarte a que empecemos a ver cuáles son las consecuencias de entender esos planes que Dios tiene para nosotros. Y para eso yo quiero que vayamos a Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente empezamos a cambiar nuestra perspectiva y empezamos a cambiar lo que está pasando en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de quién es Dios. Y eso significa que Él empieza a guardarnos en esa paz. Una paz que obviamente no entendemos, una paz que va mucho más allá de cuáles son las situaciones o los problemas que estamos pasando en este momento. La paz a la que me refiero es esta paz que nos está diciendo aquí en Filipenses 4:7. Para entenderlo un poquito, vamos a leer Filipenses 4:6. Y Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí es cuando viene ese versículo 7 donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿Por qué es tan difícil a veces el estar tranquilos aun a pesar de cuál es la situación? Porque nos quedamos siempre con todas las cosas. Si uno te ha llegado a pasar, a mí me ha pasado que tengo un buen de cosas en mi mente y siempre busco a un mejor amigo para poder hablar con él, decirle qué está pasando, aun cuando mi amigo no me escuche o aun cuando mi amigo no me pueda dar un consejo. Pero para mí es suficiente el poder expresar cómo me siento. Y yo sé que varios de los que me están escuchando se identifican con esto, porque siempre necesitamos a alguien que nos escuche, siempre necesitamos a alguien que esté ahí apoyándonos y sobre todo siempre necesitamos desahogar lo que nos está pasando. Porque una vez que nos desahogamos con lo que está pasando, estamos más tranquilos y sobre todo sentimos como ese alivio de decir: ok, ya me desahogué, ya pude decir lo que me estaba pasando con alguien, ya puedo pensar mejor. Y es por eso que aquí en el versículo 6 nos dice que toda petición sea conocida delante de Dios, porque obviamente sí es bueno decirlo a un amigo y Dios va a poner alrededor personas indicadas como para que nos podamos nosotros desahogar, pero la principal persona con la cual nosotros nos tenemos que desahogar para decir cuáles son cada uno de los problemas y las situaciones que estamos pasando es con Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios tiene la capacidad para hacer mucho más allá de lo que nos imaginamos. Como lo vimos en el primer video, Él es el que es. Y en el momento en el cual nosotros tenemos esa capacidad de abrir nuestro corazón a Dios, de dar todo lo que somos y sobre todo de explicar cuál es el sentir que hay en nuestras vidas, qué está pasando con nuestros pensamientos, cómo nos iniciaron a sentir ciertas cosas y ciertas reacciones que pasaron en el día o ante una situación difícil, es cuando Dios viene y nos empieza a llenar de su paz. Únicamente en el momento en el cual cada uno de nosotros expresa y abre su corazón delante de Dios, Dios tiene esa capacidad de venir y saciarnos de esa paz. ¿Por qué? Porque nos empezamos a vaciar de todo lo que hay en nosotros, nos empezamos a vaciar de toda esa frustración, de todo ese dolor, de todo ese desánimo, y Dios nos empieza a llenar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que la paz nos llega a impactar en dos zonas. Uno, obviamente, el corazón, y dos, los pensamientos. ¿Por qué el corazón? El corazón es donde, no se refiere obviamente al corazón físico, ¿no? Sino se refiere al corazón con respecto a los sentimientos. Y sí o no, cuando estamos preocupados, cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, llegamos a tomar decisiones que no son las más correctas. Cuando una persona toma una decisión, cuando está triste, cuando está enojada o cuando está incluso cuando llega a tener ciertos problemas o ciertas situaciones, bajo frustración, toma las peores decisiones. Y allí es cuando antes de tomar una decisión tienes que tomar un fuerte respiro, ir con Dios, contarle qué es lo que está pasando y dejar que Él sea quien te guíe a la hora de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios es el único que tiene esa capacidad de moldear nuestros corazones y nuestros sentimientos, para que en el momento indicado podamos dar las respuestas correctas. Sí o no, cuando llegamos a estar tristes, llegamos a sentirnos mal, tendemos a pensar en cosas que son negativas.
o cuando estamos pasando por ciertos problemas, lo normal es llegar a pensar lo peor hasta cierto punto. Buscamos las definiciones en Google de, oye, es que me duele esto, y termina siendo como de, es cáncer de tal, y te quedas con cara de, no manches. ¿Por qué? Porque la manera en la cual tú te sientes es cómo estás interpretando las cosas. Pero en el momento en el cual tú empiezas a decirle a Dios cuáles son las cosas que te sientes, cómo te sientes y por qué te sientes así, Dios empieza a traer esa paz hacia tu corazón. Y ahí es cuando Dios te permite el tener esa paz y esa tranquilidad. Pasa lo mismo con tus pensamientos. Pensamos tantas cosas, nos abruman tantos pensamientos, dejamos que nuestro pensamiento vaya libre y cuando menos nos damos cuenta estamos pensando en el peor escenario, de la peor situación, en las peores circunstancias. Cuando la realidad es que Dios siempre quiere que nuestros pensamientos y sentimientos puedan estar alineados conforme a su perfecta voluntad. Y ambos tienen que ver con la paz. Que así como les decía la vez pasada, que es situación de cambiar nuestros pensamientos, y ahora vemos que también no simplemente es como, bueno, cambio mis pensamientos y ya, hay que queden, ¿no? Cambiamos nuestros pensamientos y dejamos espacio para que todas las cosas que tienen que ver con Dios y con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas lleguen, entren y sobre todo se alineen a la perfecta voluntad de Dios, que en este caso es paz. Y yo quiero decirte en este momento que tú puedes tener paz aún en medio de las dificultades. Tú puedes tener paz aún en medio de los problemas. Y tú puedes tener paz aún sin importar cuáles sean las circunstancias que hay a tu alrededor. No por quien tú eres, sino porque Dios te está dando esa paz que va más allá de tu entendimiento, esa paz que te va a traer esperanza, esa paz que va a traerte victoria, pero sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento.